En el vídeo anterior nos hemos quedado en este diagrama. Sabemos que estos 4 reinos son parte de los 7 reinos que están identificados con las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis, pero todavía no sabemos en qué lugar ubicarlos. En este video vamos a ubicar estos 4 reinos correctamente, que no es un tema menor, y también vamos a identificar otros 2 reinos más. Comenzamos. Son muchos los teólogos que colocan a Babilonia como el primer reino. Es decir, que colocan a los 4 reinos que tenemos identificados como los primeros 4 reinos de esta serie de 7, incluso entre los teólogos entendidos. Ya que estamos acá, te voy a explicar de una vez por todas a qué me refiero cuando hablo de los teólogos entendidos que tanto menciono. Para entender el Apocalipsis, hace falta varias llaves que nos permitan abrir este maravilloso cofre que nos revela y nos muestra el futuro de lo que va a ocurrir en el mundo. La simbología es una llave importante, por supuesto, y entender correctamente la simbología es indispensable para que podamos entender el Apocalipsis, pero no es la única llave. Existen otras llaves muy importantes. Por ejemplo, la comprensión del santuario. El Apocalipsis habla mucho sobre el santuario, mucho más de lo que te imaginas. Si no entiendes y no comprendes cómo funciona el santuario, nunca vas a entender el Apocalipsis. Eso es así, tan sencillo como eso. Así que la comprensión del santuario es otra llave para poder entender el Apocalipsis. Hablemos de otra llave más. Uno de los grandes temas que tiene el Apocalipsis es el juicio, o los juicios, porque hay 2 grandes juicios, uno antes del milenio y otro después del milenio. Para entender el juicio, es necesario entender correctamente algunas doctrinas que están relacionadas con el juicio, especialmente 2. La doctrina del estado de los muertos y la doctrina de la ley de Dios. Si no entendemos esas doctrinas, no podemos entender cómo funcionan los 2 juicios y por ende no vamos a poder entender el Apocalipsis. Así que sí, la comprensión de algunas doctrinas es otra llave para entender el Apocalipsis. Y tanto el santuario como las doctrinas y todas las llaves las vamos a estar viendo en este canal. Ahora bien, yo llamo teólogos entendidos a aquellos teólogos que tienen una comprensión cabal y correcta de estas diferentes llaves. Pero aún así, tienen mitos incorporados en sus enseñanzas. Es decir, hay errores que se han establecido a lo largo de los años como si fueran verdades indiscutibles, pero que están equivocados. Es decir, tienen mitos incorporados. Y en este momento vamos a revelar, a explicar el primer gran mito. Babilonia no es el primer reino de la cadena profética. Vamos a mencionar varios argumentos a favor de la secuencia que nosotros consideramos la correcta, pero antes quiero mencionar 3 grandes argumentos de por qué Babilonia no puede ser nunca el primer reino. Siempre que se coloca a Babilonia como primer reino, es necesario, para poder llegar hasta 7, colocar al cuerno pequeño como un 5.º reino, diferente al 4.º. Sin embargo, esto no coincide con la simbología de Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 se nos explica que el 4.º reino es una bestia que representa a Roma y de ese reino sale el cuerno pequeño. Por ejemplo, en Daniel 7, versículo 7 dice que la 4ª bestia tenía 10 cuernos y aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y en el versículo 23 también lo vuelve a aclarar, donde dice la 4ª bestia será un 4.º reino en la tierra y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Es decir, explica al cuerno pequeño como parte del 4.º reino. Si quisiera explicar la simbología de que el cuerno pequeño sería un 5.º reino, no lo hubiese puesto como un cuerno, es decir, como un poder dentro de la 4ª bestia, sino que lo hubiese identificado como una 5ª bestia. Lo mismo ocurre con Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2, si nosotros colocamos a Babilonia en primer lugar, necesitamos poner al cuerno pequeño como el 5.º reino, tampoco coincide con la simbología de la estatua y los metales. Porque el 4.º reino, que es Roma, está representado por las piernas de hierro y después de las piernas de hierro solo vienen los pies que están mezclados con hierro, es decir, parte del reino anterior, y barro.
y inmediatamente después viene la roca que destruye la estatua que representa el reino de Dios. Si nosotros colocamos a Roma en cuarto lugar, todavía nos faltan 3 reinos y no hay tantos metales representados en la estatua. El tercer gran argumento sobre este tema es precisamente el que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 y 10, que es el enigma que estamos tratando de resolver, que dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Pero luego dice algo muy importante: 5 de ellos han caído, uno es, haciendo referencia a que 5 ya han pasado y uno está en el presente del autor, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Cuando el apóstol Juan habla de uno es, se refiere a Roma, que es el imperio que estaba gobernando en el momento que él escribe el Apocalipsis. No tiene ningún sentido, desde ningún punto de vista, que el profeta esté hablando de que uno es, que 5 han caído y uno es, y se refiera cronológicamente a otro reino que no coincida con su propio presente. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos que normalmente presentan aquellos que defienden que Babilonia debe estar en primer lugar? Básicamente yo he encontrado a 2 argumentos principales. El primero es que ellos dicen que sería raro que la cadena profética no empiece desde Babilonia, ya que Daniel la hace empezar desde Babilonia. Sin embargo, Daniel la hace empezar desde Babilonia por el simple hecho de que es su propio presente. Daniel está viendo en profecía desde sus días hasta el tiempo del fin, cuando Cristo viene. Por eso empieza desde Babilonia hacia adelante. Y punto final, no hay mucho más que explicar sobre este tema. Otro argumento que ellos presentan es el versículo de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, donde dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Entonces, ellos argumentan que Juan, al escribir el Apocalipsis, está viendo también la cadena profética desde sus días, pero hacia atrás, y entonces menciona los reinos y termina en el león, y entonces por eso la secuencia profética debe terminar en Babilonia. Pero con respecto a esto, yo quiero decirte 2 cosas. En primer lugar, Juan no está dando la lista completa, solo está mencionando 3 reinos: el leopardo, el oso y el león. Con lo cual, al no estar completa y mencionar solo 3 reinos, no se sabe qué parte de la secuencia está completando y qué parte está dejando sin completar. Segundo tema importante es que el texto no tiene el objetivo de dar una lista completa y taxativa de los reinos. Lo que está haciendo aquí Juan es que explicar que la bestia de la que él está hablando tiene características semejantes a esos 3 reinos que él menciona en el versículo. Ese es el concepto del versículo. Son muchos los teólogos que comienzan la secuencia de 7 reinos desde Egipto, colocando a Egipto y a Siria antes de Babilonia. Vamos a presentar ahora varios argumentos a favor de esta secuencia. En primer lugar, el primer argumento es que tanto Egipto como Asiria cumplen el requisito que hemos mencionado al principio de este video de intentar destruir a todo el pueblo de Dios, teniendo de esta manera la característica necesaria para ser una de las bestias de las 7 bestias de esta secuencia. En el caso de Egipto, el faraón Ramsés esclavizó al pueblo de Israel, y finalmente Dios libera al pueblo a través de Moisés, y cuando están intentando huir, el faraón persigue a todo el pueblo de Israel con su ejército con el objetivo de destruirlos. Finalmente Dios los libera abriendo el Mar Rojo, el pueblo de Israel puede escapar, y todo el ejército egipcio es enterrado cuando Dios vuelve a cerrar el mar sobre ellos. Lo mismo pasa con Asiria. El rey Sennacherib forma un gran ejército para destruir a todos los judíos, es decir, el pueblo de Dios, en la época del rey Ezequías. Sin embargo, Dios los libera enviando un ángel que destruye a todo el ejército asirio, y esta historia está en 2 de Reyes capítulo 18 y 2 de Crónicas capítulo 32. El segundo argumento es que Dios también profetizó sobre Egipto y Asiria. En todos los casos, Dios siempre profetizó que iba a haber estos 7 ataques hacia el pueblo de Dios, y también que Él los iba a liberar.
Y así como él profetizó a los reinos desde Babilonia a Roma a través del libro de Daniel, también realizó la misma profecía de que el pueblo de Dios iba a ser atacado por Egipto y por Asiria y que también iba a ser liberado. En el caso de Egipto lo hizo con la profecía de los 400 años de Abraham en Génesis capítulo 15, y en el caso de Asiria la profecía se hizo en el libro de Isaías capítulo 14. Otro punto importante es que estos dos reinos también fueron representados por bestias. En Egipto, que es el símbolo de la idolatría, fue representado por una becerra en el libro de Jeremías. Y Asiria fue representado por un asno salvaje, no solamente en Jeremías, sino también en el libro de Oseas. Otro motivo para considerar a Egipto como parte de estos 7 reinos es que Egipto está muy vinculado con el libro de Apocalipsis. En primer lugar, las plagas que Dios utilizó para liberar a su pueblo en Egipto están muy relacionadas con las plagas que Dios va a utilizar en el tiempo del fin descrita en Apocalipsis. Y también la forma en que Dios liberó al pueblo de Israel al final, cuando cruzan el Mar Rojo, también tienen un paralelismo con la liberación final descrita en Apocalipsis. Creo que todos los argumentos que hemos mencionado son suficientes para que estemos seguros de que la secuencia de 7 debe comenzar por Egipto y no por Babilonia. De todas formas, si te queda alguna duda, a medida que vayamos avanzando, verás cómo los símbolos encajan tan exacta y de forma tan precisa que al final no te va a quedar ninguna duda. Como ya hemos mencionado anteriormente, lo que identifica a estos reinos, lo que los hace únicos, es que en algún momento de su historia han decidido actuar al servicio de Satanás para eliminar a todo el pueblo de Dios. Esto no quiere decir que desde el momento que el imperio nace hasta que desaparece, que muchas veces pasan muchas décadas y hasta siglos, todo ese periodo el imperio haya sido una bestia al servicio de Satanás, sino que se transforma en una bestia en el preciso momento que uno de sus reyes o algunos de sus reyes decide firmar un decreto o tomar una acción militar para destruir a todo el pueblo de Dios. Así que ahora podemos tener el panorama mucho más claro. Ahora podemos ver toda la secuencia de los reyes de los que estamos hablando. Y esto es exactamente el motivo por el cual en Apocalipsis las cabezas significan montes, que quiere decir reinos, o reyes, y también en Daniel las bestias significa reinos o reyes, haciendo que el significado de la simbología sea realmente asombroso. Te puedo asegurar que tanto el apóstol Juan como Daniel, que estaban separados por 7 siglos, era imposible que se puedan poner de acuerdo con estos detalles de la simbología, y esto tuvo que haber sido ideado y revelado por un ser superior. No te olvides de suscribirte en nuestro canal Profeteia, donde podrás encontrar toda la información que necesitas sobre profecía bíblica.
Thank you.